Y bueno, ¿qué es lo principal que puede o cómo podemos iniciar una sensibilización para este tipo de detección de casos importantes? Pues es conocer lo que se ha establecido como el ciclo de la violencia. Entre todas las fases que les voy a mencionar, no hay un periodo de tiempo establecido. O sea, no podemos decir que entre la fase 1 y la fase 2 transcurren 2 días o 2 semanas o un mes, sino que pueden presentarse incluso de manera simultánea o no en el orden en el que vienen aquí, sino simplemente son como conceptos que nosotros podemos manejar de manera más fácil, asimilar de manera más fácil para detectarlo ante las mujeres que estén inmersas en este ciclo de violencia. La primera fase, las organizaciones la han nombrado como la fase de tensión, que es cuando la mujer siente que su agresor es como una bomba a punto de explotar. O sea, ella ya conoce, se ha visto sometida a otro tipo de situaciones similares, por ejemplo, no sé, que el marido llegue a tal hora y no esté la comida caliente. Entonces, ella sabe que se va a enojar, sabe que ese puede ser un punto detonante para que inicien las agresiones físicas o psicológicas, etcétera. Y por más que ella trata de bajar la tensión, pues no lo puede, no lo consigue, ¿no? Y si se da esta situación, si llega el marido, si se desencadena la violencia, pues se conoce la violenta. El agresor explota, castiga a su víctima, puede ser que castigue directamente a la mujer, que castigue a cualquier otra persona, como por ejemplo los hijos o algún otro integrante de la familia que esté al cuidado de la mujer. Y puede durar, como ya les decía, de segundos a días. Los sentimientos que genera en la mujer o en la víctima es que ella se siente con miedo, fracaso, incertidumbre, dolor, etcétera. Y posteriormente, esta es una de las fases más peligrosas porque diversos estudios han demostrado que cuando las mujeres entran a esta fase de distanciamiento, son cuando es más susceptible que los agresores se sientan intimidados o sientan que corren el riesgo de que esta mujer pueda interponer una denuncia, y es aquí cuando deciden ejecutar una violencia mayor que llega a concluir con el feminicidio. Y este es un caso muy representativo, el de Mariana Lima Buendía, no sé si todos lo conozcan, en donde precisamente Mariana estaba casada con un policía judicial del Estado de México y ya tenía una historia de violencia familiar. Ella decide irse a casa de su mamá y estando en casa de su mamá le llama por teléfono a la expareja y le dice que pues va a ir a su casa para recoger sus cosas porque definitivamente pues se dio cuenta que ya no quiere estar con él. ¿Qué sucede? Va sola a recoger sus pertenencias a casa donde vivía con su pareja y horas después la mamá de Mariana, se llama Irinea, al tratar de contactarla, pues no le contesta el celular, total que se desespera la señora y después recibe una llamada de la expareja y le menciona que Mariana está en su domicilio, pero que se suicidó. Y obviamente Irinea, la mamá de Mariana, acude a este domicilio y se percata de que, a pesar de que la expareja le dijo que se había suicidado, pues ya no está suspendida de ningún lado, está en la cama, tiene los pies sucios, toda la casa está con huellas de que hubo violencia, y la versión del esposo, de la expareja, es que él llegó a encontrarla así. Y obviamente pues no cuadraban, pero ahí se mezclaron muchas circunstancias y la más importante de ellas es que pues el marido pertenecía a esta corporación de seguridad. Entonces la fase 3 es de las más peligrosas porque en el momento en el que las víctimas se dan cuenta, piden ayuda y desean sentirse seguras, el agresor la busca o la convence de que asista y esta violencia pues llega a los límites del feminicidio. Y la fase 4 o luna de miel, les digo, no hay como tal una temporalidad para que estas fases se presenten o no se tienen que presentar en la secuencia que aquí aparecen. Entonces esta luna de miel puede que se dé incluso después del primer golpe, ¿no? El agresor suelta la cachetada y en ese mismo momento, al ver que la mujer
pues llora o se encuentra confundida, etcétera, le empieza a hacer, bueno, pues es que tú tuviste la culpa, ven, esto ya no va a pasar, si tú fueras buena, si tú hicieras las cosas como debes, yo no tengo necesidad de golpearte, pero tú me provocas, etcétera. Todas estas situaciones que tienen como finalidad manipular a la mujer para que no tome cartas en el asunto, no vaya y denuncie, para que no le comunique a sus familiares y para convencerla de que ella tuvo la culpa. De todas estas investigaciones, yo creo que estas herramientas ustedes ya las conocen, que son el iceberg de la violencia y el violentómetro. Conocer todos estos conceptos también nos ayuda a identificar más fácilmente los factores de riesgo y la violencia de género no es nada más el asesinato o los golpes o la violación, sino que la violencia de género empieza desde cosas que a nosotros nos parecen muy normalizadas. La invisibilización, la publicidad sexista, los ánimos de control de la pareja o de la misma familia, ¿no? Porque el machistas no únicamente son cometidas por hombres, sino que pueden ser perpetuadas por otras mujeres o por otros grupos, incluso toda la familia, ¿no? Ignorar, desvalorizar, que existan chantajes emocionales, son cosas que se van normalizando y que permiten que cuando se llegan a niveles altos de violencia, pues no se logre distinguir un límite y las mujeres puedan permitirlo, por decir así. Y el violentómetro, que marca diversas escalas, como lo es el iceberg de la violencia. Y a mí me resultó muy interesante algo que escuché en un podcast hace unos meses, en los que creo que eran psicólogas, estaban presentando una tesis en las que fomentaban, repartían toda esta información en lugares que son seguros para las mujeres. Lugares como, por ejemplo, salones de belleza. Saben que al salón de belleza acuden las mujeres sin la pareja, generalmente. Entonces ahí puede ser un lugar seguro para que ellas obtengan información sobre todos estos datos de alarma de que pueden ser víctimas de violencia, y llenaban un formulario. Y con cierta regularidad, este grupo de psicólogas acudía a recoger los formularios y posteriormente podían hacerle una visita a estas mujeres o darles un tipo de seguimiento para ver en qué tipo de violencia estaban inmersas y qué recursos podían ofrecerle para evitarlo. Entonces vemos cómo van subiendo desde pues, bromas hirientes, chantajear, ignorar, celar, etc. Y, por ejemplo, el celar. Recuerdan que al principio mencionamos que eran conductas socialmente aceptadas. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que a las mujeres les dicen cuando tienen una pareja que la cela? Pues es que te cela porque te quiere. Y este es un pensamiento machista que favorece que estas conductas violentas se sigan presentando y que nosotras no las identifiquemos de manera oportuna. Sobre todo, mujeres que no tienen una buena red de apoyo o que son llevadas desde su lugar de origen a otras comunidades por la pareja. Entonces, si están abandonando a su familia, a sus amistades y se encuentran en un círculo social en el que predomina o se le da toda la credibilidad a la pareja, pues ya no va a tener manera de hacerle frente a estas situaciones. Y así va escalando la violencia, ¿no? Les controlan, les prohíben, tienen el control de lo que ganan, de su celular, de los mensajes que le llegan, de a qué personas siguen en sus redes sociales, etcétera. Y pues poco a poco, ¿no? Escala hasta provocarles lesiones físicas. Amenazas de muerte, forzar relaciones sexuales, abusar sexualmente de ellas, violar, porque también está la creencia en algunos lugares de que si es tu pareja, si es tu marido, pues no te puedes negar a tener relaciones sexuales con él porque es tu obligación y porque tienes que cumplirle como mujer. Y pues no, aunque sea tu pareja, si no estás de acuerdo en mantener una relación sexual, es una violación.
Hay unas páginas, existen unas páginas de ayuda en donde pueden llenar las mismas mujeres unos formularios con sus datos para que se les pueda dar un seguimiento y entren hacia una base de datos. Pero pocos las conocen. A veces, pues les digo, si la mujer tiene alguna discapacidad, si la mujer es de escasos recursos, si no tiene acceso a herramientas tecnológicas, pues no va a poder hacer uso de estas herramientas. Y bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta porque me faltan algunas diapositivas y o continuamos porque ya son las 8. ¿No hay dudas? No, doctora, yo solo quería agradecerles un tema muy bueno y lo impartió. Pues no se te hace como más consciente, uno piensa, como usted decía, ¿no? Que eso no te toca o eso no te pasa. Y sin embargo, pues ver que en otros estados sí ocurre, pues sí, impacta. Y preocupa, pues, como para empezar a hacer algún cambio. Exactamente, ¿no? Y pues no sé, últimamente me han contactado muchas compañeras que lamentablemente pues a pesar de ser profesionistas, contar con un posgrado, se han dado cuenta que viven inmersas en un ciclo de violencia. Y se dan cuenta y están muy a tiempo de pedir ayuda, porque muchas de las personas se dan cuenta demasiado tarde o nunca se dan cuenta, por más que se los quiere hacer ver su familia, sus amistades, nunca se dan cuenta y terminan pues en este círculo o en este final que nadie quisiera atravesar, que pues obviamente es el feminicidio. Paloma Peña me dice que si nos puedes dar un ejemplo de estados donde sea imposible acreditar el feminicidio y por qué. Hay unos estados que no lo tienen contemplado, no lo tienen tipificado. Creo que entre ellos se encuentra Chihuahua y me parece que Tlaxcala. Entonces, si ahí no está tipificado, puede que la mujer o que los familiares de la mujer asesinada tengan constancia de que ella fue víctima de violencia, de que ella fue, no sé, secuestrada, incomunicada, pero pues se va a manejar como un homicidio simplemente porque las leyes locales no contemplan que exista esta figura legal. Entonces, la diferencia entre feminicidio y homicidio, primero, pues es visibilizar que estos casos ocurren y que ocurren de manera diferente a las muertes de los hombres. Pero también varía en cuanto a la sanción. Los años de cárcel varían mucho. Si es feminicidio, creo que llegan hasta los 65 años, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. Y las del homicidio pueden llegar a los 40 años. Y si consideramos que aparte de todo, no siempre las personas necesitan cumplir su pena de manera total, sino que a la mitad de la sentencia ya pueden buscar beneficios para obtener una libertad anticipada, pues imagínense. Si el agresor era un hombre de 20, 30 años, es condenado a 40 y a los 20 ya puede salir, pues entonces va a salir y va a volver a buscar a su víctima y puede volverla a violentar y de esta manera, si no llegó al feminicidio, de manera inicial, si solo fue una tentativa de feminicidio, pues ahora sí lo puede consumar. O no sé si ustedes han visto el documental de Marisela Escobedo, que el mismo agresor de la hija, pues a final de cuentas se involucró y probablemente fue el agresor de la mamá, que también pues la asesinaron y siguió intimidando a su familia en sus bienes materiales, en su estabilidad psicológica. O sea, ya no fue el agresor hacia una persona, fue el agresor hacia toda la familia. Y bueno, vamos a ir finalizando. Existe una organización que se llama el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y ellas se han involucrado mucho y han establecido una serie de evaluaciones de ciertas herramientas que el gobierno propone como la alerta de violencia de género. Y han evidenciado que a pesar de que se tienen aparentemente las mejores intenciones con este tipo de recursos, pues la impunidad permanece. ¿Y por qué permanece? Porque hay ciertas cosas que no se corrigen, entre ellas
que los involucrados en la detección del riesgo, hoy estaba viendo una publicación precisamente en algún grupo de Facebook que decía que le tocó valorar, a una compañera le tocó valorar a una paciente por lesiones, creo que para darle su incapacidad, y al entrevistarla le dijo que quién le había causado esas lesiones, que cómo se las había causado, y mencionó que pues se las había causado su pareja. Y en todo el expediente que ella presentaba, en sus notas de ortopedia, en las notas quirúrgicas, nadie le había detectado que esas lesiones habían sido causadas por su pareja. Obviamente, pues nadie la había notificado. Entonces hay mucha indiferencia, a veces por la carga de trabajo, a veces porque decimos a mí no me toca, pero son situaciones en las que y pues todos debemos involucrarnos. De la resistencia de la autoridad a investigar razones de género. Por ejemplo, no sé si ustedes también conozcan el caso de Abril, que es la esposa de un tipo que era director o subdirector de Amazon y también había sido víctima de violencia familiar de manera reiterada. Incluso los hijos de la pareja ya habían denunciado o ya habían testificado que su mamá había sido agredida incluso con bats. Y pues al señor se le detiene, paga una fianza, lo liberan y unas semanas después Abril es baleada mientras circulaba por Río Churubusco. Entonces llega el cadáver al MP, al INCIFO, a realizar la necropsia y dicen, bueno, no, pues seguramente fue por un intento de robo, algo más, la causa de muerte pues son disparos de arma de fuego, no coincide como con el perfil del feminicidio, entonces no hay razones de género. No hubo datos de violencia sexual, no hay, y nunca se investigó su muerte como feminicidio hasta que se impusieron ciertos amparos y hasta que los hijos de esta pareja pues denunciaron que su mamá ya tenía varias carpetas de investigación por violencia familiar de feminicidio y lo habían desacreditado. Hay mucha diferencia entre el número de denuncias, entre el número de casos que se denuncian y las sentencias que se logran. Por ejemplo, se denuncian o se investigan 600 casos y solo se logran sentenciar a 10 o a 12 culpables de feminicidio. Siempre y cuando haya detenido también, porque no siempre hay detenido. En cuanto a la parte pericial, hay un mal manejo del lugar de hallazgo. El profesional que está en labores periciales no es personal capacitado, es personal que solo tomó un diplomado y que está ahí porque evidentemente el personal que tiene una formación de licenciatura, de un posgrado, pues no va a aceptar los sueldos que pagan en las fiscalías, ¿no? Entonces, este personal mal capacitado es el que se encarga de manejar el lugar del hallazgo, no se recaban las evidencias, no se recaban los indicios y pues todo esto se pierde. Hay una revictimización de los familiares porque obviamente ellos conocen todo el contexto y la situación, pero no tienen manera de acreditarlo. No se garantizan los derechos de las víctimas, que en este caso pueden ser los hijos, los papás, los hermanos, etcétera. Existe mucha pérdida de evidencias y hay deficiencias periciales por las razones que ya les comenté. Y de todas estas deficiencias, no hay un mecanismo de supervisión y sanción a servidores públicos. Por ejemplo, los médicos que trabajamos en la agencia de LMP, pues solo estamos muy limitados a realizar lo que el Ministerio Público solicite mediante oficio. Si nosotros llegáramos a hacer cualquier otra intervención, pues ahí habría cierto tipo de responsabilidad porque lo primero que nos van a decir es, bueno, ¿quién te pidió? ¿Quién te dijo que solicitaras estas muestras? O no hay manera de mandarlas al laboratorio porque nadie las solicitó. No se les puede dar un número de carpeta, crear una cadena de custodia, etcétera. Entonces son muchísimos obstáculos. Y bueno, si a ustedes les interesa como que adentrarse más en todo este tema y hacerlo como desde muchas perspectivas, es un tema legal y a final de cuentas pues puede resultar muy aburrido, ¿no? Pero existe literatura, novelas, si a ustedes les gustan. Yo cuando leí esta historia, que es basada en una historia real que se llama Los Divinos, de veras que indigna. Indigna porque justo esta historia sucede dentro de un círculo social que es de clase alta y pues es terrible, ¿no?
Investigaciones periodísticas, les recomiendo mucho estos libros, el de Lidia Carrión y de Humberto Padgett, en donde hacen un estudio de casos y ellos les dan mucho seguimiento de manera individual. En el de las muertas del Estado, Humberto Padgett menciona precisamente el caso de Mariana Lima, y en el de la fosa de agua se mencionan muchos casos que tienen lugar en una zona geográficamente bien identificada, que es la zona del Río de los Remedios. Entonces, todas las deficiencias que yo les comenté, periciales y policiales, dan como resultado todos estos casos que de verdad son como para provocarles pesadillas toda la semana. Y informes más formales o más legales, ustedes los pueden encontrar en distintas universidades, metiéndose a páginas de la ONU, la UNICEF. Existe el protocolo latinoamericano para investigación de feminicidio, y ahí también pueden obtener demasiada información acerca del tema. Y bueno, lo que hacemos los médicos legales y los médicos forenses en las necropsias, también se tienen que aplicar protocolos específicos, independientemente de que el cadáver pueda sugerir que se trató o no se trató de un feminicidio, siempre se tienen que aplicar precisamente para acreditarlo o para desacreditarlo. Existen protocolos locales y protocolos federales. Y la investigación de este delito inició desde el 2015 por un decreto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y precisamente habla tanto de obligaciones positivas como de obligaciones negativas. ¿Y a qué me refiero? A que se tienen que aplicar estos protocolos. ¿Para qué? Para, si se cumplen toda una serie de características, poderlo acreditar, y si no se cumplen, tener los argumentos para decir por qué no se cumplieron estas características y por qué no es posible que se trate de un feminicidio. Las principales causas de muerte que se documentan en el informe de violencia feminicida del Instituto Nacional de las Mujeres dicen que el 48% de las mujeres fueron lesionadas con un arma de fuego, después con un objeto cortante, después con ahorcamiento y similares, que más bien se refieren a las asfixias, por objetos romos o sin filos, que es generalmente contusiones, fracturas, otro tipo de lesiones, y en menor cantidad sustancias y fuego. Y hay otro porcentaje que a mí se me hace muy elevado, es casi el 15%, en donde no se especifica. En el estudio que hice yo para mi tesis, la mayoría de las mujeres que fueron muertes violentas correspondía con los datos que da este informe, fueron lesionadas por arma de fuego, y el siguiente escalón lo ocupaban las asfixias, y entre las asfixias podemos encontrar la estrangulación, la sofocación y la sumersión. Traumatismos craneoencefálicos o conjunto de traumatismos. Y también un dato que me llamó la atención es que en muchas de ellas se mezclan diversos mecanismos que por sí solos pudieron haber causado la muerte. Aparte de la asfixia, una herida por arma de fuego, o aparte de la asfixia, un TCE. Entonces esto nos habla de que se tomaron el tiempo, ¿no? De que no fue un accidente, de que no fue algo fortuito, sino que tenían como finalidad todos estos mecanismos causarle la muerte a la mujer. Los lugares donde ocurrió la defunción o lugares de hallazgo, que es donde se encontraron los cuerpos de estas mujeres, en mi tesis el principal lugar fue precisamente el domicilio. Después la vía pública, y otras con menos porcentaje pues fueron hospitales, hoteles, terrenos baldíos, etcétera. Y el informe de violencia feminicida nos reporta que de estas mujeres, de las que fueron defunciones femeninas con presunción de homicidio, nos marcan estas barritas diferentes grupos de edades, y vemos como en lo que les mencionaba al principio, que las menores de 5 años, las niñas menores de 5 años también son un grupo vulnerable, pues aquí podemos ver que se corrobora, ¿no? Se les realiza necropsia
80% de los casos son certificadas por médicos legistas, porque recordemos que no en todos los estados ni en todas las comunidades hay médico legista, pueden ser certificadas por otro tipo de médicos, igual el 80% de los casos. Entonces, estas cifras de muertes violentas de niñas menores de 5 años, en realidad a mí me parecen muy alarmantes. Y obviamente clasificadas como violencia familiar, pues son la mayoría. La mayor parte de las muertes violentas de niñas tienen un antecedente o hay manera de comprobar que existió algún tipo de violencia familiar. Y bueno, esto es todo. No sé si tengan alguna otra pregunta o algo que comentar. Si no, pues sería todo. Muchas gracias por asistir el día de hoy. Si tienen cualquier duda, cualquier comentario, si quieren comentar algún caso, pues pueden escribirme al correo o al Facebook por las redes. Y pues a trabajar juntos, a informarnos y a estar al pendiente de estos casos, porque tristemente pues todos estamos expuestos, a lo mejor no nosotras, nuestras hermanas, nuestras mamás, nuestras tías, nuestras primas, sobrinas, y es muy triste y desesperante que pase en tu círculo cercano y no tengas las herramientas o no sepas a quién acudir para pedir ayuda.